Quiero empezar agradeciendo por esos aplausos por mi cumpleaños. Agradecer a los organizadores, Nueva Economía, El Deber, Radio Panamericana, a todos quienes han hecho posible poder compartir algunas ideas de los precandidatos. También saludar a todos los precandidatos que se dieron el tiempo para estar presentes en este evento, y eso es una muestra de ese espíritu democrático. Los que no vinieron no quieren hacer conocer sus propuestas. Y me siento, la verdad, orgulloso de estar acá. Lo decía Johnny, un chaqueño, un campesino, que por esas cosas de la vida me toca dirigir, me toca estar al frente de la universidad más grande del país, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Mi rector, que es el doctor Jerez cuando yo era estudiante. Saludar a todos los líderes, pero decía muy bien cuando hacían la presentación, aquí está la élite. Pero yo quiero aprovechar un poco de mi tiempo para saludar a esos líderes que no tienen micrófono, a esos líderes que no tienen pantalla, a esos líderes que no tienen estas invitaciones, a esos líderes y a esos referentes que en este momento están haciendo cola para cargar gasolina. A esos líderes, a esos referentes que en este momento están haciendo cola para comprar un litro de aceite, un kilo de arroz, porque a eso nos ha llevado el MAS. Ha destruido la economía de este país. A esos referentes de las juntas vecinales, a los líderes de toda la comunidad universitaria aquí en Santa Cruz y en todas las universidades públicas y privadas. Esos líderes no son escuchados. Esos líderes no tienen plata para hacer encuestas. Esos líderes no tienen la amplificación cuando se pronuncian. A esos líderes quisiéramos escucharlos también. A esos líderes que viven el día a día en las calles. La política, la comunicación es cruel. Solamente tienen pantalla los que tienen plata y bueno, líderes políticos que tienen micrófono y pantalla. Pero esos líderes que viven en el anonimato sufren el día a día. Sufren las consecuencias de esta debacle económica y sufren la injusticia por estos malos administradores de justicia que persiguen a los que piensan diferente, secuestran a los que piensan diferente y encubren y protegen a los verdaderos delincuentes, o como decía alguien, a los delincuentes confesos. Quiero empezar mi intervención. Primero, quiero hacer un paréntesis. No podemos hablar de cómo solucionar los problemas económicos, problemas de la justicia en este país, si no nos detenemos un poco a hablar de la mentira del MAS. Hace 19 años, casi 20, nos hicieron creer los masistas que eran los únicos que tenían una propuesta, que eran los únicos que tenían un modelo económico, que ese modelo económico iba a convertir a Bolivia en una Suiza, que ese modelo económico nos iba a sacar de la pobreza. Hasta los candidatos opositores en ese momento pensaron que eso era cierto. Y resulta que ahora nos damos cuenta que el MAS nunca tuvo una propuesta. El MAS no tuvo propuesta en este país. Se inventaron un modelo, el modelo económico, social, comunitario, productivo, una copia mal hecha del modelo keynesiano. El modelo keynesiano que plantea un Estado productor, un Estado regulador, pero nunca habló de un Estado ladrón. Ese modelo económico, social, comunitario, productivo, modelo del MAS, fue un engaño, fue el modelo de la mentira, fue el modelo del despilfarro, fue el modelo que hasta ahora convivió con todo lo ilícito en este país, con el narcotráfico, con el contrabando, con la corrupción, con los avasallamientos. Eso es el MAS. Si alguien estaba pensando en el MAS,
ahora debe quedar absolutamente claro, el MAS nunca más. Votar por el MAS es no querer a nuestra familia, no querer a nuestros hijos y no pensar en el futuro de las nuevas generaciones de este país. Ahora sí quiero hablar de lo que plantea este Movimiento Ciudadano Cambio 25. Nosotros hemos hecho conocer hace un año cuando nacimos a la vida política, de hecho es la primera vez que estoy como precandidato, algunos que me antecedieron aquí en este espacio ya fueron candidatos, 2 no hemos sido nunca, y obviamente que a mí me queda claro que Bolivia debe ser gobernada por bolivianos. Quienes conocen nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestras raíces. Bolivia tiene que ser administrada, gobernada por bolivianos. Eso debe quedar absolutamente claro. Decíamos que hace un año hicimos conocer 5 pilares fundamentales en nuestra propuesta. Dijimos, es el momento de cambiar este modelo económico. Primer pilar fundamental. Segundo, necesitamos otra justicia, un cambio profundo en la justicia. Tercero, necesitamos una Bolivia autonómica. Cuarto, necesitamos achicar el Estado para generar oportunidades para todos, facilitando, apoyando y siendo aliados estratégicos de los emprendedores. Y por último dijimos, Bolivia necesita un nuevo relacionamiento de Bolivia con el mundo. 5 pilares fundamentales. Ahora, he escuchado que todos plantean achicar el Estado. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Nosotros, de entrada, decimos, achicar el Estado significa achicar el aparato estatal y para eso hemos planteado el cierre de 6 ministerios. Ahí no vamos a ahorrar más de 6 millones de bolivianos. 6 millones, casi 7 millones. Alguien ya lo dijo aquí, resulta que en este país hay 118 entidades descentralizadas. ¿Saben cuánto manejan estas entidades descentralizadas? 42.000 millones de bolivianos y el 90% son manejadas por el Estado. Es el momento de una revisión y obviamente que esto no puede seguir despilfarrándose los recursos de esta manera. Pero además, 53 empresas en este momento deficitarias en este país manejan alrededor de 84.000 millones de bolivianos. Un verdadero monstruo que está gastándose la plata de los bolivianos. Los hospitales no tienen médicos, no tienen medicina, no hay las condiciones para salvar vida, pero resulta que se fomenta a estas empresas deficitarias. Pero no solamente están manejando 84.000 millones de bolivianos. ¿Saben cuánto le deben estas empresas al Banco Central de Bolivia? 50.000 millones. Ahí está nuestra plata. 50.000 millones de bolivianos es la deuda de las empresas deficitarias al Banco Central. Pero además, nosotros hemos planteado que no solamente hay que atacar al Ejecutivo, ahí no está todo el problema. Cuando hablamos de cerrar ministerio, obviamente que el primer ministerio que vamos a cerrar va a ser el Ministerio de Justicia, que es un antro de corrupción. Ese es el primero el que vamos a cerrar. Pero no solamente vamos a atacar el problema del Ejecutivo, el Legislativo también juega un papel fundamental. Resulta que en estos momentos hay 36 senadores que representan el territorio, 4 por departamento. ¿Está bien? Están ahí. Hay 63 diputados uninominales que representan población y territorio. Hay 60 diputados plurinacionales que van colgados de la manga del candidato a presidente, que representan y al final no representan a nadie. Hay 9 representantes supraestatales que se inventaron
no hacen nada. 7 diputados indígenas. Nosotros dijimos, hay que achicar también al legislativo. Y por lo tanto planteamos nosotros eliminar a los 60 diputados plurinacionales y a los 9 supraestatales. Con honrosas excepciones, son unos vagos. Son unos vagos. Están ahí, muchos de ellos, actuando de manera funcional al gobierno. Permiten que hagan 2/3, permiten que aprueben lo que el gobierno quiere, solo levantan la mano, pero no responden a ese mandato del pueblo que les dio a través del voto. Son unos vagos y ganan muy, pero muy bien sin hacer nada. ¿Y saben cuánto es el presupuesto que maneja el legislativo? Y aquí lo tengo anotado, 214 millones. 214 millones de bolivianos maneja toda la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Ustedes creen que se justifica en este momento gastar tanta plata? Y digo, con honrosas excepciones, en la cantidad de esos parlamentarios. ¿Ustedes creen que el problema de la crisis de este país es la falta de diputados? Porque he visto el otro día que estaban en huelga de hambre, en la asamblea peleándose. ¿Ustedes creen que con más diputados no va a haber hambre en este pueblo? ¿Ustedes creen que con más diputados se va a solucionar el problema económico de este país? No, pues, con más diputados se va a profundizar la crisis. Se aumenta la burocracia porque cada diputado tiene sus secretarias, tiene sus asesores, tiene vehículos, tiene pasajes gratis. Entonces, también hay que atacar el gasto. Miren, ¿qué quiero decir con esto? Hay que atacar el déficit fiscal. ¿Y el déficit fiscal qué es? Es cuando los gastos están por arriba de mis ingresos. Si yo quiero racionalizar el gasto, tengo que gastar menos. Y si yo quiero solucionar el problema del déficit fiscal, tengo también que incrementar mis ingresos. Así de sencillo, como la economía de cualquier ciudadano. Entonces, primer problema, primer tema puntual para ir solucionando el tema económico. Hay que reducir la burocracia estatal. Y ya le he mencionado concretamente qué es lo que debemos hacer. Segundo lugar, resulta que en este momento tenemos un gobierno que se ha convertido en un verdugo del sector productivo. Tenemos un gobierno que persigue a los productores. Es más, son tan abusivos ante la pasividad de estos representantes nacionales que han aprobado una ley financiera, pero tan abusiva, y acuérdense de la disposición séptima, que se aprueba secuestrar los bienes privados, la mercadería de los privados. ¿Dónde estaban esos diputados? ¿Dónde estaban esos representantes nacionales? Pero advertimos además. Es más, en la ley financiera se aprobó el endeudamiento de 4.400 millones de dólares, cuando la Constitución Política del Estado dice que cuando se trata de endeudamiento, se tiene que tratar en una sesión especial, porque el gobierno tiene que demostrar la fuente de financiamiento. ¿Dónde estuvieron mis queridos representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Y se aprobó, como diría alguien, de ipso facto. Entonces, ese es el abuso. Ese es el abuso porque no tenemos verdaderos representantes. Y yo decía, tenemos un Estado, tenemos un gobierno enemigo del sector productivo. Este país puede exportar hasta 50.000 toneladas de carne de alta genética. Hasta el año pasado solamente permitían que se exporte 18.000 toneladas. Un abuso. No quieren que se exporte nada. ¿Será que vamos a solucionar la crisis? La crisis poniéndole traba al sector productivo, poniéndole traba a los emprendedores. Si necesitamos dólares, necesitamos divisas, ¿será que vamos a conseguir divisas cerrando nuestra frontera y evitando que el sector productivo pueda expandirse? ¿No necesitamos acaso ser aliados del sector productivo? ¿No necesitamos
generar incentivos a los emprendedores? ¿No necesitamos generar las condiciones para atraer inversión privada, extranjera? Obviamente que eso no lo va a hacer el MAS, porque ideológicamente al MAS no le conviene que el sector productivo siga fortaleciéndose. No le conviene, ideológicamente no le conviene. Por lo tanto, tenemos un gobierno enemigo del sector productivo. ¿Cómo vamos a solucionar el problema económico? Déficit, generando y abriendo nuestra frontera, generando exportación, dejando de ponerle traba, cupo al sector exportador, pero además hay algo básico, elemental. Hay que generar seguridad jurídica en este país. ¿Ustedes creen que algún inversionista va a venir de afuera a sentarse en este país si no hay seguridad jurídica? ¿Ustedes creen que alguien va a venir a sentarse en este país cuando lo tenemos a los evistas y a los arcistas bloqueando todo el país para no responder por los delitos que comete el señor Evo Morales? ¿Ustedes creen que alguien va a venir? Van a venir los inversionistas de este país cuando nosotros generemos estabilidad, cuando haya seguridad jurídica. Porque quienes se vengan a sentar en este país no va a ser pensando en el mercado interno. Tenemos un mercado interno chiquitito, raquítico, con cero capacidad de ahorro. Y nosotros aprendimos de que el ahorro es igual a la inversión. Entonces, quienes se asienten aquí van a venir, primero, por las condiciones que les generamos, porque hay seguridad jurídica, pero van a venir a sentarse aquí pensando en la potencialidad del mercado externo. Entonces, estas medidas están dentro de ese cambio de modelo. Cambio 25 plantea un modelo liberal, integrador y emprendedor. Y comparto con algunos que me antecedieron de que hay que generar condiciones para que el sector productivo y emprendedor pueda fortalecerse. Todas, pero absolutamente todas las regiones tienen enormes potencialidades. Y este gobierno, lejos de generar condiciones, ha quebrado esta economía. Nunca en la historia de este país había habido un gobierno tan delincuente como el gobierno del MAS. Y si no, pregunten sobre el Fondo Indígena, sobre caso Zapata y casos emblemáticos de corrupción. Segundo, nosotros planteamos una justicia independiente. Si no hay justicia, no hay libertad. Si no hay justicia, no hay democracia. Tenemos en este país dos tipos de justicia. Una justicia que persigue y secuestra a los opositores y otra justicia que protege y encubre a los delincuentes. ¿Por qué? Porque la justicia ha sido manoseada por los políticos. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en algún momento planteó de que deberían ser las universidades quienes se encarguen de hacer la evaluación de méritos y de conocimiento de los futuros postulantes a administradores de justicia. Obviamente que negaron esta propuesta. Para tener una justicia independiente tiene que haber una verdadera división de poderes. El Ejecutivo por un lado, el Legislativo por otro lado, el Judicial por otro lado y el órgano y el Tribunal Supremo Electoral también totalmente independiente. Y ahí es donde nosotros planteamos que nunca más volvamos a elegir a los administradores de justicia a través del voto. Fue un fracaso, fue un engaño, porque ¿quiénes hacen la preselección de los administradores de justicia? Los políticos, y con mucho respeto, muchos de ellos no salieron bachilleres y están evaluando méritos y conocimientos a los que tienen maestría, a los que tienen doctorado, con mucho respeto. Ese es el manoseo de la justicia. Y por lo tanto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen
los administradores de justicia asumen compromiso con el gobierno. Imagínense semejante barbaridad que hay en este momento en la justicia, y aquí veo varios abogados. ¿Dónde, en qué parte de la ley dice que hay que nombrar vocales suplentes? ¿Dónde existe en la ley eso? Pero resulta que ahora el ministro de Justicia es el que decide cuáles van a ser los vocales suplentes para suplir a los que estaban o a los que se sometieron a examen. Es una barbaridad. Es un acto delincuencial. Por lo tanto, y esto es algo muy serio que quiero decirle, sabemos que nosotros representamos la renovación y con mucho respeto de los que ya fueron candidatos. Vicente Cuellar representa la renovación y la inclusión social y quiere ser presidente. Un chaqueño que por primera vez está de precandidato. ¿Qué es lo que han hecho con esta elección? ¿Qué es lo que han hecho con esta elección judicial? Solo han pretendido enmendar todos los actos que ya están fuera de la Constitución. La Constitución Política del Estado decía y dice claramente que el mandato de todos los magistrados fenecía el 31 de diciembre del año 2023. ¿Y dónde estaban los diputados, senadores que no se declaraban en huelga de hambre, que no iban a tomar como lo quisieron hacer después? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no reclamaban que hayan elecciones en su debido momento? Cayeron en incumplimiento de deberes. Por lo tanto, cuando nosotros entremos, parte del Ejecutivo y parte del Legislativo y estos autoprorrogados tienen que ir a Chonchocoro. Hay que procesarlos. Hay que procesarlo. Han querido regularizar todo lo que está al margen de la Constitución. Y como gran cosa... Un minuto, querido Vicente. Perdón. Y como gran cosa han llevado adelante las elecciones. Bien. Nosotros decimos que necesitamos una Bolivia verdaderamente autonómica. Vamos a devolverle las competencias a las regiones, a los departamentos, para que en base a sus prioridades y a sus demandas puedan definir su futuro. No puede ser que un burócrata, que ni siquiera muchos de ellos conocen ciudades intermedias del departamento, son los que eligen y definen el futuro de los departamentos, de las ciudades intermedias, de las comunidades. Vamos a profundizar las autonomías en este país, vamos a devolverles la competencia. Y no solamente tiene que ser fiscal, también tiene que ser presupuestaria. Las gobernaciones tienen que tener pues la competencia también para poder crear algunos impuestos que les permita sobrevivir. También pueden contraer obligaciones, créditos para hacer inversiones. No podemos depender solamente del gobierno de turno. Es por eso que los prefectos, los alcaldes, son en gran parte en este país unos vendidos. ¿Por qué? Porque si no le sonríen al ministro o al presidente, le cortan todo. Lo mismo que pasa en las universidades. Este gobierno ha sido abusivo. A través de la Contraloría nos están violando la autonomía. Y los rectores que antes, y la comunidad universitaria que antes era la fuerza vigorosa que defendía la democracia, la libertad y que era una comunidad contestataria contra cualquier gobierno, hoy gran parte de los rectores son unos vendidos. Le tienen miedo a los masistas. ¿Por qué? Porque si no cometieron delito, le inventan delito. ¿Quién les habla? Por el solo hecho de haber reclamado censo de población y vivienda en este momento, estoy siendo procesado por terrorista, junto con el gobernador, junto con Rómulo Calvo, con Pepe Santiesteban, con el señor vicerrector, por el solo hecho de haber reclamado que cumplan la ley y que se haga el censo de población y vivienda. Gracias, Vicente, muchas gracias. Al tiempo que
Al tiempo que te invito a tomar asiento para las preguntas y respuestas, quiero confesar que después de escuchar a los 4 participantes de esta mañana e imaginar lo que van a decir Rodrigo Paz y Branko Marinkovic, creo que es verdaderamente importante escuchar lo que va a decir un Andrónico Rodríguez, que ha tenido la confirmación y la valentía de dar la cara por el MAS y venir a plantarse aquí. Por eso es que a las 2:30 en punto, cuando reiniciemos este acto, creo que todos vamos a estar muy interesados en saber cuál es la opinión de este joven líder político del país también. Por favor, le voy a pedir a Pedro que haga la primera pregunta a Vicente y ya lo felicitamos todos por su cumpleaños. Doctor Vicente Cuéllar, entre los 5 pilares de su propuesta usted nos mencionó la corrupción, aunque puso el foco sobre un ministerio, el Ministerio de Justicia, cuando la corrupción es un mal endémico, un mal que ha hecho metástasis en el país, en la institucionalidad, en gran parte de la institucionalidad, es uno de los lastres, uno de los males a combatir y tratar de erradicar. Concretamente, ¿cuál va a ser la estrategia, la forma en que usted, llegando eventualmente a dirigir los destinos del país, va a encarar frente a este fenómeno de la corrupción? Bien, el tema de la lucha frontal contra la corrupción está dentro de nuestra propuesta de independencia del Poder Judicial. Y no solamente cuando hablamos de transparencia del Poder Judicial, estamos refiriéndonos a la forma de elección de los nuevos magistrados, es decir, pasar de la elección a través del voto a la meritocracia, sino que hay que cambiar una serie de leyes y nosotros somos claros, para que mejore la justicia, 3 cosas necesitamos. Primero, recursos, tecnología y obviamente capacitación. Eso es un tema subsanable. Pero por otro lado hemos dicho que hay que endurecer las penas. 30 años de prisión, primero, para los administradores de justicia que saquen resoluciones, sentencias al margen de la ley, al margen de la Constitución. Esto es inaudito y le habla una persona que ha sido víctima de la injusticia. El MAS me votó como docente universitario y resulta que nosotros continuamos en la defensa y salieron 2 sentencias constitucionales, uno que me favorecía y otra en contra. Imagínense de un ciudadano común. Esa es la podredumbre de la justicia. 30 años de prisión para aquellos administradores de justicia que saquen leyes al margen de la ley y de la Constitución. Resoluciones al margen de la ley y de la Constitución. Segundo, también para los ecocidas, para los violadores, para aquellos acusados de estupro, para aquellos feminicidas. Hay que endurecer las penas en este país. Pero además, como una muestra clara de que realmente queremos luchar contra la corrupción, hemos dicho que en nuestro gobierno, aquella persona que quiera asumir un cargo público debe dejar en garantía todos sus bienes a nombre del Estado para que no le meta la mano a la lata. No es con decreto, no es con leyes como se va a solucionar el tema de la corrupción en la justicia. Son con acciones claras, concretas, como nosotros vamos a poner orden en este país y vamos a poner orden en los administradores de justicia. Lamentablemente ahorita la justicia en gran parte favorece a los que tienen plata y favorece a los masistas. Y los que no somos masistas estamos condenados con esta justicia.
Bueno, incluimos aquí, hemos ido recibiendo algunas preguntas de las redes sociales de los participantes. Más allá del trabajo periodístico que hacemos, quisiéramos también incluir que es el interés de las personas que nos están acompañando desde redes sociales y desde el público. Le leo una pregunta, dice, al parecer por un universitario. Si usted desea dirigir un país, díganos cómo ha manejado el tema económico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Necesitamos un líder a seguir y como estudiante universitario le hago esta pregunta. A ver, no hay un lugar donde realmente uno adquiera la experiencia para manejar la cosa pública que no sea la universidad. Tenemos una universidad pública de 120.000 estudiantes, 18 facultades, 57 carreras, donde todos los días también le hacen bloqueo, le hacen paro, se declaran en huelga de hambre. Y el que conduce la universidad adquiere esa experiencia para manejar el Estado. En primer lugar, nosotros como universidad tenemos 4 fuentes de financiamiento y esto es importante que conozca la ciudadanía. Recursos propios. El gobierno plantea que la educación y la salud es gratuita, por lo tanto, la matrícula que paga el estudiante es simbólica, 40 bolivianos. Los recursos propios que recibimos son insignificantes. Segundo, nuestra principal fuente de financiamiento es la coparticipación tributaria. Del 100% de los impuestos que se pagan en este país, el 75% se queda en el TGN, para que el gobierno cubra sus obligaciones, el 20% se distribuyen entre todos los municipios y el 5% va para las universidades. Y aquí debo hacer una puntualización. Cuando se hizo el censo del año 2012, la Universidad René Moreno recibía recursos para atender a 60.000 estudiantes. Resulta que en este momento estamos recibiendo casi la misma cantidad de recursos y somos 120.000 estudiantes. Entonces, por eso es que yo decía en su momento, los resultados del censo no reflejan la realidad poblacional de este departamento, que creció en su mancha urbana algo por arriba de las 8.000 hectáreas, y nos viene a decir un ministro que en esas 8.000 hectáreas solamente viven gatitos y perritos. Nos engañaron, nos estafaron con este censo. Por lo tanto, estamos recibiendo la misma cantidad de recursos que recibíamos con el censo del año 2012. Tercer fuente de financiamiento, el soporte del Tesoro General de la Nación. Artículo 192 de la Constitución dice que el Estado debe subvencionar suficientemente con recursos económicos a las universidades. Mentira, solo existe en el papel. La Universidad René Moreno es la universidad más discriminada del sistema. Es la que menos recursos per cápita recibe que todas las universidades. Y todos los años tenemos que ir a negociar un presupuesto. Cuarta fuente de financiamiento, recursos IDH. En algún momento la universidad recibió hasta 200 millones de IDH. Hoy estamos recibiendo 6 millones para inversión. Si bien recibimos casi 50, pero son para competencias especiales. Con esos recursos le damos salud gratis a todos los estudiantes, becas comedor, becas trabajo y una serie de beneficios que tiene el estudiante. Entonces, ¿cómo administramos bien? ¿Cómo administramos los recursos económicos? Administramos bien, con transparencia. Hemos cambiado la imagen de esta institución, pero no solamente por un tema de manejo económico, sino también porque llevamos adelante una acción, un referéndum donde cortamos la reelección. En la Universidad René Moreno no hay reelección y hay independencia total de poderes. Ahora el rector ya no forma parte del órgano legislativo. Fue una medida bien pensada, porque aquellos que se quieren perpetuar como rector no van a poder hacerlo. Pero además, un elemento fundamental, cambiamos el modelo
académico. Hemos logrado trabajar y estamos en su implementación del nuevo modelo académico de la Universidad René Moreno con una mirada al 2050. ¿Qué tipo de universidad necesita este país? ¿Qué tipo de universidad necesita esta región? ¿Qué tipo de profesionales y qué área debemos nosotros fomentar, debemos apoyar? Este nuevo modelo académico ha sido construido no en cuatro paredes, sino con la participación de la sociedad civil, del sector empresarial, de líderes que han aportado con su conocimiento, con su experiencia, a la construcción de este nuevo modelo académico. Por eso es que me siento orgulloso de ser rector de esta universidad. Gracias, Vicente. Antes de la última pregunta de Daniel, una pregunta del público también. Se han propuesto desde diferentes actores la realización de primarias para saber cuál es el candidato. ¿Qué opinión tienes de eso y si estarías dispuesto a participar? Esta pregunta viene del público. Yo creo que para hacer unas primarias en este momento no alcanza el tiempo, porque la realización de unas primarias no solamente depende de la voluntad política de 3 o 4 actores políticos, hay que compartirla también con la sociedad, hay que socializar. No solamente el tema de las primarias, los mecanismos idóneos para que esas primarias sean transparentes. Entonces, y para que además no genere susceptibilidad en la población. En el bloque de Unidad Democrática nosotros tenemos una coincidencia ya adelantada de que debemos llevar adelante una encuesta. Muchas gracias. Daniel, por favor. Gracias, Johnny. Don Vicente, tenemos una inquietud de un oyente de Panamericana que recuerda que usted hizo especial énfasis en los problemas por los cuales atraviesa la justicia en nuestro país. ¿Cómo salir, dice, de la crisis de este sistema? La pregunta es sencillita, corta. Dice, ¿está de acuerdo con la elección de magistrados por voto popular? No, ya lo dijimos, no estamos de acuerdo con la elección a través del voto de los magistrados. Necesitamos volver a la meritocracia, necesitamos elegir a los mejores ciudadanos especialistas en el área del derecho que hoy no participan en las elecciones porque no quieren ser manoseados por los políticos. Pero además, hemos sido claros, necesitamos endurecer las penas, necesitamos independencia total de la justicia. Comparto con lo que decía el director del Deber. La justicia en este país es un tumor maligno que está haciendo metástasis y hay que extirparlo. Muchísimas gracias. Le aplaudimos a Vicente y le agradecemos su participación.